Nosotros nos tocó exponer nuestra posible solución del problema 2 que se llama prensa de marcado. Para ello voy a necesitar la ayuda de mi compañera Elia Bautista Contreras. su servidor José Manuel Rojas de la Luz. Nosotros cursamos el segundo semestre en la Escuela Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, Plantel Magdalena. Nuestro profesor es el profesor Alfredo Tapia Campos y mi compañera les va a leer los nombres del módulo y su módulo. El nombre del módulo es Pruebas, Circuitos Eléctricos y Electrónicos para Sistemas de Control. Y el módulo es Diagnostica el estado de circuitos eléctricos, electrónicos y mecanismos, midiendo las variables de componentes en sistemas mecatrónicos. Para continuar con nuestra solución de problema, les voy a leer nuestro problema, que es: un dispositivo estampador puede hacerse funcionar desde 3 lugares. Se inserta una pieza a través de una vía con lo que se activan 2 de los 3 sensores de proximidad, botón 1, botón 2 y botón 3. Esto hace avanzar un cilindro 1.0 por medio de la activación de una electroválvula, bobina Y1, y se corta un rebaje en la pieza. El ciclo del estampado solo debe dispararse si existen 2 de las señales. Por razones de seguridad, debe evitarse que el cilindro avance si está activado los 3 sensores. Ahora les voy a explicar cómo funciona el circuito eléctrico. Y para eso necesito mi material. El material para el circuito en el diagrama eléctrico es fuente de alimentación de 0 a 30 volts, caja de botones, una caja de relevadores, cables bananas, 19 rojos y 5 azules, y el multímetro. El multímetro sirve para verificar si no están dañados nuestros botones o relevadores. Ahora voy a explicarle el diagrama. Como dice en el problema, necesitamos 2 de las 3 señales. Al presionar 2 botones se energizan los relevadores y sus comunes de esos relevadores cambian de estado. En este caso presionamos botón 1 y botón 2, el relevador 1 se energiza, también el relevador 2. El relevador 1 cambia de estado, cierra. El común del relevador 2 cierra, y eso permite que pase la energía. Y como en el relevador 3 no está energizado, el común se encuentra cerrado, y eso hace que pase la energía a la solenoide. En no puede, porque como se energizó el relevador 1, entonces su común del relevador 1 cambia y se abre, y eso hace que no permita pasar la energía. Ahora voy a conectar el diagrama eléctrico de 24 volts. Lo conecto a 24 volts del módulo de botones. De 0 volts lo conecto a 0 volts de módulo de botones. Ahora me está indicando que de 24 volts lo conecto a la entrada del botón 1. A la entrada del botón 1 abierto. Y la salida del botón a la entrada del relevador 1, y de la salida del relevador a 0 volts. Ahora ya acabé con esto. Voy con la siguiente línea. Me está indicando que de 24 volts voy a la entrada del botón, y de la salida del botón al relevador 2, a la entrada del relevador 2, y la salida del relevador 2 a 0 volts. Ahora hago nuevamente de 24
a la entrada del botón 3, a la entrada, y de la salida del botón 3 abierto a 0 volts. Al relevador 3 y de la salida del relevador a 0 volts. Ahora de 24 voy en esta parte a la entrada del relevador 1, a la entrada, y de la salida del relevador 1 abierto al relevador 2, a la entrada, y del relevador 2 abierto al relevador 3, a la entrada del relevador 3, pero ahora cerrado, y de aquí a la entrada del solenoide. Un cable grande para que me alcance. Y a la entrada, y de la salida a 0 volts. 0. Ahora de 24 a la entrada del relevador 1 cerrado, y de la salida del relevador 1 cerrado a la entrada del relevador 1 abierto, y de la salida del relevador cerrado abierto a la entrada del relevador 3 abierto, y de ahí al tercer, es como si tienes un botón pulsador que solamente se acciona cuando a la entrada del relevador, y de ahí ya lo mando al solenoide. De 24 volts a la entrada del relevador 1 abierto, y de la salida del relevador 2 cerrado a la entrada del relevador 3 abierto, y de la salida del relevador 3 abierto al solenoide. Y ahora mi compañero les va a explicar sobre el diagrama neumático. Bueno, en este caso, nuestra alimentación de aire a presión, que se simboliza por un triángulo con un punto, viene de afuera, que sería esta manguera, pero nuestra unidad de mantenimiento, que es esta, no tiene símbolo en el diagrama neumático. Por igual en la unidad distribuidora, que sería esta pequeña parte, que es la distribuidora, estas dos partes no tienen símbolo en nuestro diagrama neumático. De ahí agarramos una de nuestros conductores de aire, nos alimentamos con aire a presión, alimentamos a nuestra válvula 3-2 normalmente cerrada, 3-2 normalmente cerrada. 3 vías, 2 posiciones normalmente cerrado. De ese a nuestro cilindro de simple efecto, que es el que aquí está, como ustedes apreciarán, nuestro cilindro de simple efecto. Ahora vamos con la demostración del funcionamiento por el cual resolvimos el problema. Ahora nos queda regular nuestra fuente de alimentación a 24 volts, porque como ustedes apreciarán en la pantalla tiene 19. Con el
Con este botón aumentamos los volts a 24. Ya, a 24 está. Ahora vamos a demostrar el funcionamiento de nuestro problema. Como ustedes apreciarán aquí, en el problema leído y aquí se necesitan presionar dos botones para que estos puedan energizar el solenoide y así pueda salir el cilindro de simple efecto. Al presionar dos botones, ya sea cualquiera de los tres botones, pero es necesario presionar dos, como podría ser estos dos, estos dos. Ya que se necesitan dos de las tres señales para que el cilindro haga su funcionamiento. Porque si presionamos un solo botón, nuestro cilindro no saldrá. En cambio, si presionamos los tres botones por igual, no saldrá. Pero si presionamos tres botones, no sale. Pero si presionamos dos botones, es como podrá salir. Gracias, eso es todo.